Bienvenidos a Tranquilamente. Hoy cubriremos 7 estrategias para mantener una conversación con cualquier persona, así que comencemos. En primer lugar, establezca sus objetivos para la conversación antes de empezar a hablar con alguien. Por ejemplo, si desea contratar a un nuevo colega, su conversación con él podría ir en muchas direcciones. Sin embargo, los conversadores aficionados frecuentemente sabotean sus propias interacciones al olvidar este paso crucial. Si desea encontrar a alguien con quien pasar el rato, puede preguntarle sobre sus pasatiempos. ¿Qué tienen estos dos ejemplos en común? Ambos usan una intención específica. En el trabajo, puedes mencionar el nuevo proyecto que estás iniciando. Tienes un objetivo en mente, así que sabes cómo y por dónde empezar. Si no hubieras comenzado con una intención específica, la conversación estaría llena de pausas incómodas y preguntas generales. Como ninguno de nosotros sabía cuándo parar, esto se prolongaría demasiado. Necesita intención por la misma razón por la que planearía un viaje antes de realizarlo, o elegiría un destino antes de comenzar a conducir. Esa libertad podría parecer una buena idea. Estoy seguro de que al principio te dará opciones ilimitadas, pero la mayoría de las veces la conversación será tan abarcadora que no podrás elegir de qué hablar. Al final, te sentirás incómodo y sin rumbo al intentar resolver este problema. Haga un plan y decida un tema en particular para ayudarlo a enfocar sus opciones. Este enfoque le brinda dos componentes muy importantes de una buena conversación: un tema y un límite de tiempo. Con un tema, siempre tienes algo de qué hablar, algo con lo que conectar y sobre lo que hacer preguntas. Cuando haya terminado, no tendrá que sentarse y preguntarse si es hora de decir adiós o no. Pero la intención no solo suaviza los momentos incómodos, también desarrolla tus habilidades conversacionales. Es más probable que las personas inviertan en una conversación contigo si estás más seguro de ti mismo y confiado, porque percibirán que tus palabras tienen significado, lo que automáticamente les da más peso. Puede comenzar fácilmente cada conversación con el pie derecho, ingresando con la intención. El segundo, verifique el propósito. Ahora comprendes que es necesario establecer una intención. Realmente no puedes pedirle un trabajo a un nuevo amigo que conociste en una fiesta. Y realmente no puedes esperar encontrar a alguien que vaya de excursión con tu jefe si entablas una conversación con él. Una buena conversación y contexto deben estar alineados con las mejores intenciones. De lo contrario, no despertarás su interés y simplemente los cogerás con la guardia baja. Entonces, una vez que haya decidido su intención, hágase algunas preguntas cruciales. Primero, ¿con quién estoy hablando? En segundo lugar, ¿qué expectativas tienes? No estoy seguro de lo que estás pensando. No están haciendo las mismas conexiones que tú y nuestro contexto es todo lo que tienen. Así que utiliza estas comprobaciones sencillas para evitar que las personas se desvíen de las preguntas únicas. Hacer preguntas es el tercer paso. Es un componente crucial de cualquier conversación sostenida. Sin ellos, la conversación perderá su interés. El papel de guardián de preguntas conversacionales tiene una serie de beneficios para la persona que gestiona las cosas entre bastidores. Por un lado, simplemente hablas menos porque las preguntas casi siempre son más cortas que las respuestas, lo que te da más tiempo para planificar tu próximo paso. Asegúrese de que sus preguntas sean enfocadas y relevantes. Por ejemplo, si alguien le cuenta una historia sobre cómo se siente. Las preguntas también demuestran que tienes un interés genuino en lo que dice la otra persona. Normalmente les transmiten esto: no descompongas tu coche al azar. Para que la otra persona sienta que le importa lo que tiene que decir, sus preguntas deben demostrar que está interesado y prestando atención. Pregúnteles si alguna vez han viajado al extranjero. Te hacen sentir como si no fueras el centro de atención al hacerte sentir más amigable y seguro. Demuestran que no necesitas ser el centro de atención y que puedes estar atento y entusiasmado incluso cuando no estás hablando de ti mismo. No importa con quién estés hablando, participar menos en la conversación te será de gran ayuda. La cuarta regla es contener las lágrimas al conocer a alguien por primera vez. ¿Cómo saber qué temas son apropiados para hablar y que cruzan bien la línea? Es útil dividir la lista de temas en 3 grupos separados. El primero es perfecto para las primeras impresiones. Son temas que provocan entusiasmo o curiosidad en las personas.
Las personas suelen tener un interés muy personal en lo que creen, por lo que es mejor utilizar temas como política, romance y noticias cuando conversas con alguien que conoces. El tercer nivel es para temas más personales como religión, familia e identidad. Las películas y las celebridades son excelentes temas para la primera vez porque son seguros, fáciles y no irritan las plumas. El segundo nivel es un poco más arriesgado e intrusivo para una conversación informal. Es importante tener en cuenta que estas lágrimas no siempre son claras, así que si eso sucede, solo ten cuidado de no avergonzar a la otra persona. Al fin y al cabo, la comodidad tiene prioridad sobre mantener el nivel adecuado. Número 5. Reduzca sus quejas. Muy bien, digamos que no piensas mucho en tu jefe. Lo encuentras duro, indolente y molesto. Estás convencido de que podrías desempeñar sus funciones mucho mejor que él. Pero ¿qué deberías decir si un compañero de trabajo te pregunta qué sientes por tu jefe? ¿Deberías alardear de lo mejor que eres como líder que alguien que constantemente se queja, chismorrea y despotrica? Estos son 3 errores conversacionales comunes que podrías cometer al intentar resolver un problema grupal, o simplemente podrías estar brindando una respuesta honesta. En cualquier caso, ninguna de estas opciones te beneficiará personalmente. Los chismes crean situaciones incómodas, las quejas te hacen parecer engreído y la mayoría de los arrebatos son demasiado difíciles de manejar. Cuando empiezas a quejarte, a las personas les resulta difícil hablar contigo y en cambio, empiezan a buscar una ruta de escape. Obviamente no quieres eso, entonces ¿qué deberías hacer mucho antes de que alguien te conozca? En ciertos casos, hay que tergiversar la verdad. En el caso del jefe mencionado anteriormente, aún deberías hacerlo. Encuentre algo positivo que decir. No tienes que inventar algo complicado. Simplemente demuestra tu perspectiva positiva a la otra persona y darás la impresión de ser accesible y confiado en lugar de una persona tóxica. Eliminar las quejas también puede ayudar a que la conversación sea agradable y positiva para todas las partes. La cadena de historias es la número 6. ¿Esperas a que la otra persona te pida más detalles o normalmente terminas tus historias con una pregunta? Puede mantener las conversaciones fluidas fácilmente, haciendo una pregunta al final de cada historia. Transición suave entre temas. Estás a cargo. Por ejemplo, digamos que acaba de terminar de contar una historia sobre un viaje de campamento reciente. No debes dejar de hablar cuando hayas terminado de contarlo. Es como jugar a la pelota con alguien, excepto que en lugar de pasar la pelota de un lado a otro, simplemente terminas tu historia con una pregunta. De ello resultará volver a centrarse en la otra persona. Gracias a esto, ahora pueden asumir un papel activo e involucrado. Esa investigación puede tener un impacto enorme, aunque pueda parecer un ajuste sencillo. El mejor consejo que cualquiera puede darte es que tengas más, que ocupa el puesto número 7, práctica persistente. Conversaciones. Habla con más personas. Todo lo que aparece en esta lista te ayudará a mejorar de alguna manera, pero para convertirte en un mejor conversador, necesitas experiencia. Aunque las conversaciones triviales generalmente están estandarizadas, las personalidades de las personas varían ampliamente, por lo que nunca se sabe realmente qué dirá o hará alguien hasta que esté allí, por lo que se necesita experiencia. Encontrarás cada vez más oportunidades para aplicar estos consejos en cada interacción, a medida que adquieras experiencia, para convertirte en una persona de la alta sociedad más adaptable. Con estos en su haber, puede mantener una conversación fácilmente con casi cualquier persona. Gracias por ver tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.